Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, no vamos a terminar la parte de geometría analítica. Esa parte de geometría analítica la van a ver con Maite o con su esposo el miércoles, ¿de acuerdo? Ese día le voy a pedir a Mike que vea con ustedes la parte de elipse e hipérbola que quedó pendiente y hagan ejercicios, ¿sale? Únicamente de todo geometría analítica para que lo puedan repasar, ¿de acuerdo? Y y ya, ¿ok? Y entonces hoy vamos a empezar a ver la parte de probabilidad estadística, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con una práctica introductoria de lo que es la teoría de conjuntos. Y después de la teoría de conjuntos vamos a empezar a ver lo de técnicas de conteo, ¿de acuerdo? Las técnicas de conteo pues, es lo más esencial en la parte del curso de probabilidad estadística. Entonces va a ser donde más nos vamos a enfocar ahorita. Vamos a tratar de ver hasta permutaciones el día de hoy y ya después combinaciones, ¿de acuerdo? ¿Dudas, muchachos, con los dos avisos que les acabo de dar? ¿No? No. Ok, entonces rápidamente les voy a pasar lista. Abarca. Muy bien, abarca. Listo, ya te vi. Igual, ¿no? Cámara y micrófono. Se abarca. Anguiano Cantero. Presente. Bien. Baltasar Rubio. Presente. Bien. Bárcena Saldaña. Presente. Perfecto. Castro Rodríguez. Ok. Presente. Bien. Franco Hernández. Presente. García Quirós. Presente. Gómez González. Presente. Bien. González García. ¿No? Gutiérrez Quesada. Lira Luna. Márquez Bravo. Ese Brian está durmiendo. Márquez Bravo. Presente. Martínez Pérez. Presente. Meléndez Vilchis. Miguel Gómez. Montes Flores. Nava Núñez. Ochoa Pausic. Presente, profesor. Soy nuevo. Nava Presente, profe. Pausic. Listo. Ordóñez Sánchez. Pérez Oñate. Quesada Cázares. Presente. Quirós Juárez. Ramos Soriano. Presente. Listo. Riveros González. Robles Díaz. Romero Hernández. Presente. Romero Ortega. Presente. Sánchez Córdoba. Profesor, me dijo mi compañero Sánchez Córdoba que le fallaba el internet. Ok. Silva Viña. Presente, profe. Torres Escamilla. No. Vargas Jasso. Presente. Vázquez Peña. Velasco Toledo. Velázquez Osorio. Presente. Y Zamudio Gallegos. Presente. Listo. ¿Alguien más? Que no esté en lista, que esté en este grupo, que haya llegado tarde, que haya ido al baño y no esté. Bueno, que no haya estado al momento de pasar lista. ¿No? ¿Nadie? Perfecto. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver rápidamente la teoría de conjuntos.
¿Sí? Conjunto es muy rápido, ¿no? Vamos a ver unos 10 minutitos, 15 minutitos, ¿no? Ahí, no le puse compartir. Share screen. Share screen. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver. Parte de conjuntos. Listo. Ya pueden apagar sus cámaras, chicos, si quieren. No se preocupen. Entonces, bueno. La parte de conjuntos. Pues vamos a definir todos estos, ¿no? El conjunto nulo, el vacío, el universal, el unitario, el finito, infinito, subconjuntos, la representación gráfica a través de los diagramas de Venn, las operaciones con conjuntos y, bueno, vamos a definir tres, ¿no? La unión, la intersección y el complemento, ¿no? Y todas, y a partir de la unión, la intersección y el complemento, pues podemos definir toda una serie de propiedades que es con lo que vamos a terminar la parte de hoy, ¿no? Entonces, conjunto, ¿qué se entiende por conjunto? Es una agrupación, ¿no? En esencia, de objetos que tienen, que están bien diferenciados, ¿no? Que están bien clasificados, que están bien organizados, bien caracterizados y o que cumplen cierta regla, por ejemplo, gramatical o matemática, ¿no? O sea, es simplemente una agrupación, ¿no? En este caso, recuerden, los conjuntos siempre se representan por letras mayúsculas y los elementos están separados por comas y una vez que inicia y termine, se abre, bueno, inicia con una llave abierta y termina con una llave cerrada, ¿no? Como en este caso, tengo el conjunto A, igual A abre aquí, cierra acá. Todo tiene dos elementos, uno es María y uno es Juana Beatriz. Entonces, A es un conjunto de nombre de mujeres, por ejemplo. ¿De acuerdo? Conjuntos, otro. Este es un conjunto explícito. Eso quiere decir que podemos ver todos y cada uno de los elementos que lo componen de forma explícita y clara. Un conjunto implícito pues sería lo contrario, ¿no? Aquellos, por ejemplo, todos los X son números reales, tales que X es mayor o igual que 0. Entonces este conjunto de números, pues si tenemos una recta de números reales que van de 0 a infinito y de 0 menos infinito, pues son todos los X que están en X igual a 0, mayor o iguales que 0, o sea, de aquí hacia acá, ¿no? Entonces, este es un conjunto implícito y además es infinito, ¿sale? Porque pues, hay toda una infinidad de números entre 0 e infinito, ¿no? Entonces, este se deja así, ¿no? No se dice que es explícito porque no podemos escribir todos y cada uno de los términos, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, además son reales, o sea, puede estar el 1.5, el 1.7, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una infinidad de números, ¿no? Entonces, jamás acabarían de escribirlos y pues no tendría sentido, ¿no? Porque entre 1.5 y 1.7, pues también existe toda una infinidad de números decimales, ¿no? Entonces, de esta forma podemos escribir los conjuntos, ¿no? Una característica importante de todos y cada uno de los conjuntos es el famosísimo conjunto vacío, ¿no? Se simboliza por la letra Phi, ¿no? Escandinavo, creo que es griego, ¿no? No sé. Y formas de simbolizar el conjunto vacío. Recuerden que es un conjunto, no es un elemento, ¿de acuerdo? Es un conjunto, entonces se puede escribir así, se puede escribir así, ¿no? Y la verdad es que muchas veces y de forma coloquial, pues sí lo escriben como un elemento nada más, ¿no? Pero recuerden que no es un elemento vacío, ¿no? Es un conjunto, ¿de acuerdo? Y todos los conjuntos, por ejemplo, el conjunto de María, Juana y Beatriz, también tienen contenido al vacío. Entonces, el conjunto A, aunque no se escriba, pues está María, está Juana Beatriz, y luego está el conjunto vacío, ¿de acuerdo? Conjunto vacío. ¿Está claro? En los X en los reales, tales que X es mayor o igual que 0, que son todos estos números, pues también está contenido el vacío. Entonces, ahí está el conjunto vacío. No el elemento, el conjunto vacío, ¿de acuerdo? Y luego, otra definición, pues es el conjunto universal, el conjunto universo, que bien, o lo representan con la letra U, lo voy a poner aquí, el conjunto universal lo representan con una U mayúscula, o a veces lo representan con una
H también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se define el conjunto universal? Pues es el conjunto de todos y cada uno de los elementos, ¿no? Que componen las cosas sobre las que estemos tratando hablando. Por ejemplo, en el caso anterior, en el que el conjunto A es el conjunto formado por María y Juana Beatriz, el conjunto universo puede ser, por ejemplo, el conjunto de todos los números, de todos los nombres de mujeres, por ejemplo, ¿de acuerdo? O en el caso en donde A es el conjunto de las X en los reales, tales que X es mayor o igual que 0, que es estoy aquí. Entonces el conjunto universo puede ser, por ejemplo, el conjunto de los X en R, o sea, de todos los números reales, ¿no? X en R. X en R. ¿De acuerdo? Y hay veces que ese mismo conjunto, por ejemplo, este conjunto puede ser el mismo universo, si es que no nos dan información acerca de a quién pertenece A, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces el conjunto A puede coincidir consigo mismo, que sea el universo, ¿de acuerdo? Eso va a depender justamente de lo que estemos hablando, ¿no? Sobre las que estemos tratando aquí, sobre las cosas que estemos tratando, ¿no? Entonces, siempre es necesario demostrar la existencia de ese conjunto. ¿A qué se refiere con esto? A lo que les acabo de comentar, que si no les dan información acerca de otro conjunto existente para un conjunto definido que les estén dando, pues básicamente ese único conjunto del que estemos hablando, pues es en realidad el conjunto universo, ¿de acuerdo? Y pues, siempre existe, ¿no? Entonces siempre se tiene que demostrar la existencia de ese conjunto universo, ¿no? Conjunto unitario, pues es un conjunto con un único elemento, ¿no? Aquí les puse, pues, por ejemplo, el conjunto formado por el elemento 0, ¿no? Es un conjunto unitario, ¿no? Pero, vean lo siguiente, ¿no? El conjunto formado por el conjunto 1, 2 y 3 también es un conjunto unitario porque solamente tiene un único elemento adentro, pero sí no es un conjunto unitario. O sea, por la definición de que solamente contiene un único elemento, sí, ¿de acuerdo? Pero por algo a lo que le vamos a llamar cardinalidad, ¿no? No lo es, ¿de acuerdo? La cardinalidad, ¿cómo se define? Pues como la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Entonces, vean, el conjunto que voy a poner aquí A, formado por el conjunto 1, 2 y 3, es un conjunto en principio unitario. ¿Por qué? Porque el conjunto A está formado por un único conjunto, que es el conjunto B, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero el conjunto B, que en este caso es el conjunto formado por 1, 2 y 3, pues no es unitario. ¿Por qué? Porque la cardinalidad de B, que es la cantidad de elementos que tiene B, es 3. ¿De acuerdo? Entonces, condiciones ahí suficiente para que un conjunto sea unitario, pues que contenga un único elemento y cuya cardinalidad sea 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso se los puse de esta forma. Un conjunto es unitario sí, solamente si su cardinalidad es 1, ¿no? Esa condición es ahí suficiente, que tenga un elemento y que tenga cardinalidad 1, se puede únicamente traducir en que su cardinalidad sea 1. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen dudas, muchachos? No, ¿Dudas? profe. Ok, muy bien. Entonces, continuamos, ¿no? Entonces, el cardinal, ¿qué dice? Pues indica el número o la cantidad de los elementos constitutivos de un conjunto. El cardinal, en cambio, nombra el número de los elementos, ¿no? Y pues en esencial les asigna un número, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior, donde A es el conjunto formado por María y Juana Beatriz, que había por allá, que bien son nombres mujeres, entonces la cardinalidad de ese conjunto es 2, ¿no? Por ejemplo, si tienen un conjunto B que ahora sea de hombres, que sea Mario, por ejemplo, ¿no? Y solo tenga 1, pues entonces aquí la cardinalidad de B es 1. Entonces, B es un conjunto unitario también.
Formas de simbolizarlo, pues como mencioné aquí, podemos utilizar las dos barritas de valor absoluto, si la cardinalidad de A es 2, la cardinalidad de B es 1, o simplemente como lo estoy poniendo aquí, ¿no? La cardinalidad de A es 2 o la cardinalidad de B es 1, ¿no? Y así, ¿de acuerdo? A todos aquellos conjuntos que no sean vacíos, eso es importante, ¿no? Que digamos que un conjunto es no vacío, puede ser finito o infinito, pues como lo mencionamos anteriormente, ¿no? El conjunto de todos los números reales es infinito. El conjunto de los números enteros positivos es infinito. El conjunto de los números positivos, enteros negativos es infinito, ¿no? El conjunto de los números naturales, infinito, ¿no? El conjunto de los nombres de mascotas, por ejemplo, de perros o de gatos, de peces o de tortugas, también es bueno, eso no es infinito, eso es finito, ¿no? Entonces, únicamente para definir, bueno, clasificarlos rápidamente, ya dijimos casi todo lo que tiene que ver aquí en la diapositiva. Dice, un conjunto finito es cuando se pueden listar exhaustivamente los elementos de todos y cada uno de ellos, ¿no? Y en consecuencia contarlos uno a uno, ¿de acuerdo? Hasta llegar al final, ¿no? O sea, en el caso de que sea el conjunto de nombres de mascotas, por ejemplo, va a haber un montonal de nombres de mascotas, pero al final de cuentas la creatividad humana va a llegar a un límite y pues va a haber un número finito de nombres de mascotas, ¿no? Que tengan sentido, claro, ¿no? Pues uno puede dar cualquier combinación de palabras y pues, eso llamarle un nombre de mascota y pues en ese caso ya va a ser un conjunto infinito de nombres, ¿no? Y conjuntos infinitos, pues ya dimos muchos ejemplos, ¿no? Subconjuntos, ¿no? Tú tienes un conjunto, ¿no? Tienes un conjunto A y B, ¿no? ¿Cuándo decimos que A está contenido o que A es un subconjunto de B? Pues matemáticamente dice, si cada elemento de A es también un elemento de B. Matemáticamente eso ¿cómo se traduce? Bueno, que para todo X en A, para todo elemento que esté contenido en el conjunto A, esa X pertenece a B. ¿De acuerdo? Para todo, o sea, no solamente para alguno, sino para cualquier elemento que tú escojas en A. Si ese elemento está en B, entonces A es subconjunto de B, es subconjunto de B y se simboliza así, A contenido en B, ¿no? A subconjunto de B, ¿no? Son formas en las que a veces se escribe, ¿no? Algunos ejemplos de subconjuntos, vean, por ejemplo, aquí tenemos el subconjunto M, que está formado por el 21, el 27 y el 30, y luego tenemos el subconjunto formado por N, que es 21, 30, 40 y 27. Entonces, aquí tengo dos conjuntos, ¿no? Tengo M y tengo N. Entonces, ¿quién es subconjunto de quién? M es subconjunto de N o N es subconjunto de M. ¿Quién me dice? M es su conjunto de N. Claro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Aplicando la definición, todo número que esté en M, en este caso 21, 27 y 30, tiene que estar en N, ¿no? Y solamente así decimos que son subconjuntos, ¿de acuerdo? Mejor este ejemplo es bastante sencillo. Yo puedo escribir diferentes conjuntos y ver propiedades interesantes. Por ejemplo, puedo escribir el conjunto P, ¿no? El conjunto P van a ser todos los X en los números reales, tales que X es un múltiplo de 3, por ejemplo. Es un múltiplo de 3, ¿no? O bueno, para darle el sentido estricto de que además sean números enteros, es divisible por 3, ¿no? Y decimos que un número es divisible por 3 y el residuo es 0, entonces forzosamente me va a dar un número entero, ¿no? Entonces,
Ese conjunto P, pues sería, por ejemplo, el menos 30, el menos 27, ¿no? Y viene desde menos infinito. O sea, hay una infinidad de números reales que son divisibles por 3, ¿no? Menos 30, menos 27, llegamos a... la división por 0 no existe, entonces 0 no cuenta. Es 3, 6, 9, y así sucesivamente pasamos por el 30 y toda una infinidad. Entonces, se dan cuenta, al yo escribir este conjunto P, lo escribí de forma implícita, ¿no? De forma explícita nunca podría terminarlo, ¿de acuerdo? Y además es un conjunto infinito, ¿de acuerdo? Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que M, ¿no? M está contenido en P, ¿ya se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque 21, 27 y 30 son números divisibles por 3, entonces M está contenido en P, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Y N no. Ajá. ¿Ya se dieron cuenta por qué N no está contenido? Porque pues 40 no es divisible por 3, ¿no? Puedo escribir otro conjunto, el conjunto Q, lo puedo escribir como los X en R. Miren, este mismo conjunto P lo voy a hacer ahora, en vez de que sea infinito, lo voy a hacer finito, ¿no? X en R, tal es que X es divisible por 3, es divisible por 3, y además X es mayor que 0, ¿no? O le podemos poner otro tal que, ¿no? Tal que X es mayor que 0 y X es menor o igual que 30, por ejemplo. ¿Sale? Entonces vean, ya lo acoté, ¿no? Eso se le llama acotar. Me quité todos los números negativos. Pues ya, me quité todos estos, ¿no? Me quedo con los que son divisibles por 3, mayores iguales que 0 y menores iguales que 30. Entonces Q, sí lo puedo escribir de forma explícita, ¿no? Porque es 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30, ¿no? Entonces, vean lo siguiente. Q está contenido en P. Entonces, lo voy a cambiar de color a un color amarillo y lo voy a poner aquí arriba. Vean lo que acabo de determinar. Cuando definí P, encontré que M está contenido en P. Y ahora que definí Q, me di cuenta que Q está contenido en P, ¿no? En P. Entonces, ¿qué pasa? Por transitividad, ¿qué pasa? ¿Quién está contenido en quién también? ¿Quién me dice? Si M está contenido en P y Q está contenido en P, entonces, ¿quién está contenido en quién? Q en N. Q en N. ¿Q en M o M en Q? M, véanlo así, M en P y Q en P. Ahí en P. Entonces, M contenido en Q, ¿no? M contenido en Q. Y eso es cierto, ¿no? Porque M sería este numerito y este numerito. Entonces, todas estas propiedades gráficamente se verían así. Este sería P, ¿no? Que P, por ejemplo, en este caso puede ser el universo, ¿no? De todos los números divisibles por 3. Órale, va. Luego, ¿quién es Q? Todos los números divisibles por 3 mayores que 0 y menores que 30. Pues es una pequeña parte, ¿no? De lo que es P. Este sería Q. ¿De acuerdo? Este de aquí. Y luego, finalmente, pues, ¿quién es M? ¿No? Pues una pequeña, muy pequeñita parte también de lo que es Q, ¿no? Ese puntito en verde. Este sería M, ¿no? Entonces, por definición de lo que es un subconjunto, dices, ¿no? Cada elemento de A es también un elemento de B. Todo elemento en Q pertenece a P. Y todo elemento en M pertenece a Q y pertenece a P. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Si M pertenece a P y Q pertenece a P, entonces también, ¿sabes qué? M pertenece a Q. ¿Queda claro, muchachos? Lo que es un subconjunto. Profe, pero bueno, yo tengo una duda.
Eso no Ajá. siempre es verdad, ¿o sí? O sea, porque, por ejemplo, puede estar, o sea, pueden ser, por ejemplo, puede ser que M sea del tamaño de Q, pero esté separado de él, y ahí ya no necesariamente M es un subconjunto de Q, ¿no? Claro, claro, por supuesto que sí. Y eso pasa sí, solo sí que. En la definición de cómo definimos, en este caso, M, Q y P, eso pasa. Estoy total y completamente de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Entonces ahora, por ejemplo, Q, ¿qué te gusta? A ver, no sé, divisible por, o más aún, los negativos, ¿no? Los negativos pares o impares, pues ahí hay una pequeña partecita que está aquí, pero no todos. Y sí, como efectivamente tú dices, puede que en ese momento los conjuntos ni siquiera se toquen, ¿no? Algo así, eso es lo que tú dices, ¿no? Sí. A esos, ¿tú crees que, por ejemplo, si a este le llamo A y a este le llamo B, en este caso B sea un subconjunto de A? No. Claro que no, por supuesto que no. ¿Sale? ¿De qué va a depender de que sea un subconjunto? O sea, es lo que yo les acabo de decir, ¿no? Y que por definición está aquí. Cada elemento, si cada elemento de A es también un elemento en B, ¿de acuerdo? Ah, pues tiene que existir un X aquí que también esté acá, ¿de acuerdo? Y a ver, por ejemplo, en la intersección, si este es A y este es B, ¿también pueden decir que A es subconjunto de B? Pregunta. No, porque no son todos los elementos, solo es una intersección. Exacto. Exacto, justo eso. ¿De qué va a depender de eso? Pues de las definiciones que tengan tus conjuntos A y B. Pero solamente van a ser subconjuntos, tal como tú dices, si todos y cada uno de los elementos de uno pertenece al otro. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Sí quedó respondida tu duda? Sí. Excelente. Entonces, bueno, aquí nos estamos aproximando a un... Estos se les llaman conjuntos disjuntos, estos se les llaman conjuntos de intersección, ¿vale? Donde al menos algún elemento tienen en común, ¿sale? ¿Dudas, chicos? ¿Sí o no? No, profe. No, ¿No? profe. Va. Bueno, yo aquí recurrí a esa versión gráfica de los conjuntos porque ayuda mucho a eliminar dudas, ¿no? Como en este caso, su compañero, ¿no? Entonces, ese tipo de diagramas que yo dibujé, estos circulares que dibujé, se les llaman diagramas de Venn, ¿no? Y se usan para mostrar gráficamente la relación o la lógica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cómo la lógica entre dos conjuntos que no están contenidos uno respecto al otro, pues son dos conjuntos, A y B, pues que nunca se tocan, ¿no? Dos conjuntos que tienen al menos un elemento en común, pues este elemento que está en A y este elemento que está en B, ¿de acuerdo? Este puntito, ¿no? Un conjunto y su subconjunto, pues si este es A, entonces este es B, y digo aquí, pues B está contenido en A, por ejemplo. ¿De acuerdo? Puedo dar algunas relaciones matemáticas. Pues si tengo aquí el conjunto A más el conjunto B, entonces voy a formar otro conjunto T que va a tener todos los elementos de B y todos los elementos de A, ¿no? Aquí tengo tres crucecitas, aquí tengo tres crucecitas, y si aquí tengo 4 puntos, 5 puntos, aquí voy a tener 5 puntos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si aquí tuviera una X, pues entonces aquí ya comparten una X entre esos dos, y luego aquí 2X, porque eran 3, y luego aquí los 5 puntitos, ¿no? A estos se les llaman conjuntos disjuntos, estos conjuntos intersección, subconjuntos, conjunto suma, y bueno, aquí vamos a definir tres operaciones, que es la intersección, la unión y el complemento, ¿no? Entonces, en esencia, pues los diagramas de Venn me ayudan a encontrar o mostrar gráficamente de manera que sea pues, relativamente sencillo encontrar ciertas operaciones entre los conjuntos, ¿no? Listo, entonces, por ejemplo aquí,
yo definí tres conjuntos. Un conjunto al que yo le llamé U, que es el universo, conformado por las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ¿no? Un conjunto A, que es la letra B, F, G, H, I. Un conjunto B, que tiene en común la B, la F y la H respecto a A. Eso quiere decir lo siguiente, que B está contenido en A. Entonces, mi diagramita de Venn, pues A contiene, el conjunto A, contiene a B, contiene a F, contiene a H, contiene a G y contiene a I. ¿Vale? Por otro lado, el conjunto B solo contiene a B, a F y a H. Ah, pero B y F y H pertenecen a A. Entonces B es un subconjunto de A. ¿Por qué? Porque todos los elementos de B están también contenidos en A. Entonces, por eso digo que es un subconjunto. Todos los elementos de B están contenidos aquí en A. ¿De acuerdo? Luego definí otro conjunto que es el C, que está dado por D, E, J y K, que bueno, en este caso van a ser conjuntos disjuntos. ¿Por qué? Porque C no comparte ningún elemento común con B y no comparte ningún elemento con A, pero sí es subconjunto ¿de quién? Pues del universo. ¿De acuerdo? Entonces puedo ir resumiendo todos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí, B, subconjunto de A, ¿no? C no es subconjunto, ay, perdón, dejen borrarlo. C no es subconjunto ni de A y C no es subconjunto de B. Pero C y bueno, aquí les puse para que entre todos hiciéramos las descripciones, ¿no? Entonces, C está contenido en el universo y B está contenido en A. ¿De acuerdo? Y bueno, al final, ya para terminar, pues vamos a definir, ¿de acuerdo? Mencionan todos y cada uno de los libros, el internet, lo que ustedes quieran. La operación unión entre dos conjuntos es que dados dos conjuntos A y B, el conjunto unión son todos los X, ¿no? A unión B, son todos los X tales que ¿qué? Que X está en A o X está en B, ¿vale? Esto traducido a un lenguaje que lo podamos entender y sea didáctico para todas y todos, es que lo vamos a leer como A unión B está formada por todos los elementos X, tal que X pertenece a A o X pertenece a B, ¿no? Esto de o bien, yo lo puse, dije X pertenece a los dos conjuntos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Ah, entonces eso quiere decir que si esto es A y esto es B, la unión me va a contemplar todos los elementos de A y todos los elementos de B. ¿Sale? No importa si los conjuntos son disjuntos, o sea que nunca se cruzan, es decir, que no comparten elementos en común, que en este caso no lo es. ¿Por qué? Porque yo definía A como el conjunto A, B, C, D, E y F. Y B comparte respecto a la B, comparten la C, comparten la D, comparten la E y comparten la F. Las únicas letras que no comparten en común son la K, la J y la A. Entonces, una representación en un diagrama de Venn de estos dos conjuntos sería algo así. Tendríamos A, tendríamos B. Entre A y B comparten, pues como les dije, la letra B, la letra C, la D, la E y la F. ¿De acuerdo? Y para formar a todo el conjunto A, pues solamente me falta la minúscula, y para conformar únicamente el conjunto B, me falta la K y me falta la J. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la unión qué es? Pues, como yo le puse aquí, bien, X, cualquier elemento pertenece a los dos conjuntos a la vez. Ah, pues entonces, me voy a hacer otro conjunto que tenga todos los elementos tanto de A
y los de B, ¿no? Porque bien, o puede estar aquí, o puede estar acá, o puede estar en ambos, ¿no? Entonces ya forma un conjunto que tenga la A, que tenga la B, que tenga la C, que tenga la D, que tenga la E, que tenga la F, que tenga la K y que tenga la J, ¿de acuerdo? Y les digo que no importa si son disjuntos, ¿por qué? Porque yo puedo tener conjunto A, que sea el número formado, el conjunto de los números enteros 1, 2, 3, 4, y luego B, que sea el conjunto por 5, 6 y 7, ¿no? No comparten elementos en común estos dos conjuntos A y B, entonces pues su unión, A unión B, pues va a contemplar a todos los elementos de A y a todos los elementos de B, o sea, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿de acuerdo? A veces es un poco difícil recordar las definiciones, ¿no? Es decir, estoy en el examen y no me acuerdo, y no sé que X está en A, o X está en B, o X está en ambos, ¿no? Y muchas veces les preguntan pues las definiciones, ¿no? Entonces, pues traten de recordarlo, este último rengloncito en rojo. X pertenece a los dos conjuntos a la vez, ¿de acuerdo? En la unión. En la intersección, pues ya, de hecho, ya la hemos discutido, ¿no? De hecho, algo que le llamamos aquí anteriormente, le llamamos intersección a esto, ¿no? A esto le llamamos intersección. Ustedes son todos unos expertos en eso. Entonces, dados dos conjuntos, entonces ahora R y S, el conjunto formado por los elementos que pertenecen, la intersección, es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a R y pertenecen a S, ¿de acuerdo? ¿Sí? Simultáneamente, al mismo tiempo. Los elementos que comparten en común esos dos elementos, ¿no? Y nuevamente, como en el caso anterior, se lee R intersección S, conjunto formado por los elementos de X, ¿no? X tales que X pertenece a R y X pertenece a S, ¿de acuerdo? Esto sería R intersección S. Bueno, aquí cometí un error. Esto debió haber sido R, esto debió haber sido S, y esto debió haber sido la intersección R, intersección con S. ¿De acuerdo? R es el conjunto formado por A, B, C, D, E, F. S es el conjunto formado por B, C, D, E, F, J y K. Me fijo en los elementos que tienen en común y la intersección solamente considera eso, ¿no? Que en este caso pues, es la B con la B, la C y la C, la D y la D, la E y la E, y la F y la F, ¿de acuerdo? Todos los que no tengan en común, que en este caso es la A y del otro lado es la K y la J, no los considero. Entonces, finalmente, esto es R intersección S. ¿Dudas? No, profe. Profe, ¿No? Excelente. Y luego viene el complemento, ¿no? La última operación que vamos a definir, ¿no? La operación complemento es, bueno, pues dado un subconjunto ADE, fíjense la definición, un subconjunto, no un conjunto intersectado, no un conjunto disjunto, ¿no? Me exigen que para definir lo que es el complemento de otro conjunto, tengo que dar forzosamente un subconjunto. Entonces, un subconjunto ADE se llama complemento de A con relación a E si son todos los elementos que están en E y que al mismo tiempo no están en A. ¿De acuerdo? Entonces, un subconjunto ADE, ¿no? Un subconjunto ADE se traduce en esto. Tienes el conjunto E y tienes el conjunto A. A es subconjunto de E, ¿no? Porque todo el conjunto A está dentro de E, ¿no? Y a E le voy a llamar A complemento porque van a ser todos los elementos que estén en E que no estén en A, o sea, C, todos estos, ¿no? Todos los elementos que estén en E y que no estén en A, le voy a llamar el complemento de A, ¿verdad? Aquí les puse que se representa así o se representa así. Muchas veces también lo ponen como A a la menos 1, no sé por qué hacen eso. Pero así los represento, ¿de acuerdo? Aquí les puse un ejemplo muy sencillito, ¿no? Si el conjunto es el 1, 2, 3,
y el A es el 1, 2, entonces el A complemento es 3, ¿no? Cosas interesantes. ¿Cuánto mide o cuánto vale A intersección A complemento? Eh. ¿Eh? Conjunto vacío, ¿no? Ah, no, 0. Es el conjunto vacío. Exacto, punto vacío, ¿no? De hecho, aquí lo vemos, ¿no? Que si A es el 1, 2 y A es el 3, pues la intersección, pues ¿cuántos elementos comparten entre ellos? Pues ninguno, ¿no? Y eso pues, lo da la definición, son los X que no están en A. Y la intersección dice que tiene que estar tanto aquí como acá. Entonces, sí, por definición, el conjunto complemento, el conjunto complemento de A, no comparte ningún elemento con A, pues entonces su intersección es vacía. Entonces A intersección A complemento, pues es vacío. ¿De acuerdo? Conjunto vacío. ¿De acuerdo? Y pues sí, la unión, ¿quién es? ¿No? A unión, su complemento, ¿quién es? Eh. En este caso es E, ¿no? Y vean, E, respecto a este ejemplo, pues es nuestro universo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí, chicos? Sí. Entonces, otra definición importante es que, bueno, si solamente tengo un par de conjuntos, es decir, tengo lo que les decía, el universo y tengo un único conjunto A, pues el conjunto A, si se dan cuenta, es el complemento del universo, ¿no? Entonces, esto se puede traducir en universo unión, el universo complemento, pues es el universo, ¿no? O A unión A complemento, pues es el universo. ¿Queda claro, muchachos? ¿Dudas? Sí, profe. ¿No? Entonces, con este tipo de operaciones ustedes pueden ir jugando y pues determinando ciertas propiedades entre los conjuntos, ¿no? Básicamente todas las que están aquí las hemos brevemente discutido, ¿no? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo, ¿no? Tiene el conjunto A, un subconjunto de A, pues es el mismo, ¿no? Si tuvieran, por ejemplo, uno diferente, pues entonces quiere decir que al menos hay un elemento en A que no está en B, ¿de acuerdo? Pero todo B está en A, ¿de acuerdo? Entonces, todo subconjunto de sí mismo, todo subconjunto de un conjunto es de sí mismo, ¿de acuerdo? Lo que les comenté, el vacío siempre está contenido en cualquier conjunto, ¿no? Esto es para todo conjunto A. ¿Cómo demostrarían que dos conjuntos son iguales? Pues bueno, vamos a partir de, se conoce como demostración por contradicción, ¿no? Niegas una parte, ¿no? Afirmas una, niegas otra y llegas a una contradicción y entonces llegas a un resultado, en este caso de igualdad, ¿no? ¿Cómo puedes demostrar eso? Bueno, pues supones que uno es subconjunto del otro, entonces tienes A subconjunto de B. Y puedes afirmar también que B está contenido en A, entonces, y al revés, ¿no? Esto sería B contenido en A y luego A contenido en B. Ah, pues entonces ahora el grandote es B y este es A, ¿no? Entonces, si tomas un elemento aquí, entonces X está en A, ¿no? O tomas un elemento en B, bueno, para X en B. Si X está en B, entonces X también está en A, porque B es subconjunto de A y viceversa. Entonces ahora haces lo mismo de este lado. Tomas un X en A y como A es subconjunto de B, pues entonces también X está en B, ¿no? Por definición. Pero entonces, si X está en A y X está en B al mismo tiempo, pues lo único que puede suceder, que para que eso suceda, es que A sea igual a B. ¿Y eso a qué se refiere? A que esta frontera del conjunto B coincida básicamente con la frontera A y viceversa, ¿no? Que esta frontera en A ahora coincida con la frontera de este conjunto en B, ¿no? Y por lo tanto, si A, ¿no? Esta opción 3 es
Si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces esto pasa si solo si A y B son iguales. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente, ¿no? La parte 4, por ejemplo, esta propiedad de la inclusión, si A está contenido en B y B está contenido en delta o en triangulito, entonces A está contenido en triangulito. Pues eso es lo que discutimos donde aquí, ¿no? Cuando definimos P, Q, ¿no? Los números divisibles de 3, ¿no? Pues si M está contenido en P y Q está contenido en P, pues entonces por transitividad M está contenido en Q también. ¿De acuerdo? Todos esos son tipos de propiedades e identidades. A unión el vacío, pues es A, ¿no? Eso suena bastante bien. A intersección con el universo. Recuerden que el universo también le podemos llamar H. Entonces aquí H le llaman universo. No se vayan a confundir. A intersección con H es A. La de la idempotencia. Un conjunto y su unión siempre es el mismo conjunto. Pueden hacer diagramas de Venn para todos y cada uno de ellos. La intersección de un conjunto consigo mismo, pues es el conjunto, es como, pueden suponer que son diferentes, ¿no? Pero, pues en esencia, si tienes A y luego tienes otro A, por ejemplo, y pues ves cuántos elementos de A tienen en común estos, pues se van a dar cuenta que son todos, entonces pues su intersección es el mismo conjunto, ¿no? Y pues lo mismo pasa acá, o están aquí o están acá, pero pues para cada elemento aquí, pues va a ser el mismo, entonces pues la unión también es igual.